Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente presentación, que es de la maestra Margarita Nemesio Nemesio, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Ella es socióloga y maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos y Justicia Laboral por la Universidad Iberoamericana. Es exalumna del International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Actualmente es coordinadora del área del Derecho del Trabajo docente en el Centro de Estudios de Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC, y es coordinadora general de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Y cabe destacar que la red tiene presencia en los estados de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México. En marzo del 2009 recibió un reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo de la Ciudad de México por la labor en favor del fortalecimiento de los derechos humanos laborales de los jornaleros y las jornaleras agrícolas en México. Sus líneas de investigación son migración interna y jornalera agrícola, trabajo infantil agrícola, mujeres migrantes y jornaleras y la relación que tienen con los mercados agroexportadores, así como sus repercusiones e implicaciones en la violación de los derechos humanos laborales. Bueno, agradecemos a la maestra Margarita que esté con nosotros y bienvenida. Este es público del seminario que está atentos y atentas a escucharla. Bienvenida, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Nora. Muy buen día a todas y todos. De verdad es un placer estar con ustedes en este espacio tan rico. Agradezco mucho también la invitación de Elsa, de Ceci, su paciencia, porque en algún momento me perdí en las comunicaciones, pero después de ahí nos actualizamos junto con Nora. Y bueno, pues ahora en el ánimo justo de la convocatoria para este panel, que es con el título de la pandemia de exclusiones y emergencias en la vida rural, pues más bien la intención de mi presentación justo va en abonar con poquitos datos de la cantidad que hay, considerando como los más importantes, abocados sobre todo en un sector de la población que me gustaría compartirles, y justo cómo hemos caído como en este discurso de romantizar mucho, ¿no? El llamarlos trabajadoras o trabajadores esenciales. A lo largo de la plática, que quisiera que fuera como en ese ánimo, en este diálogo, pues les iré compartiendo por qué sí, son esenciales, pero hay muchos otros elementos que no deberían de caer como en esa categoría porque hay muchas cuestiones más de fondo estructurales que al final han contribuido justamente que ahora con la pandemia un sector que siempre históricamente ha sido excluido, pues es el de las personas jornaleras agrícolas en México, ¿no? Que habitualmente pues solemos denominarlas o mejor conocidos como ¿no? Los jornaleros, pero pues en realidad son personas, familias de contextos muy complejos y difíciles, que ahora con la pandemia pues simplemente vino a ser que la brecha de exclusión y de otros elementos más agudizaran más esto, ¿no? Pero al final se ha construido una imagen donde hay que esencializar eso, ¿no? Porque a través de ellos llegan los alimentos a nuestra mesa. Sí, efectivamente, pero por años siempre han llegado, más allá de la pandemia. Con pandemia o sin pandemia ha habido exclusión, ha habido explotación, y con ellos es justamente de quien les quiero ir hablando y dialogándoles como en el camino. No sé si por ahí estará la presentación. Sí, sí está tu presentación, ya la vamos a compartir. Muy Estamos bien, esperando que bueno, nos dijeras. perfecto, muy bien, adelante. Bueno, justo en parte del inicio de esta charla, de este compartir, es presentarles como algunos datos muy, muy generales, ¿no? Porque les decía, podemos encontrar y hay información muy vasta en el medio que hablan sobre el sector, pero a mí me gustaría como partir de algunos que se me hacían relevantes porque justo fueron estos que salieron a la luz de cómo íbamos avanzando en estas fases de la pandemia, sobre todo en los primeros meses, y fueron algunos por parte de la FAO, ¿no? Que presentó en julio de este año. Y son como datos generales como para tener una visión justo como de este contexto rural, ¿no? En términos de ir bajando
justo hasta donde se encuentran en los campos agrícolas, las familias, ¿no? Irlos como situando, o sea, cómo estos datos, que son los que ven en su pantalla, son como muy generales y sobre todo, les decía, podemos encontrar varios factores. Sin embargo, yo traté como de ubicar los más representativos, centrándome, por ejemplo, unos que fueran vinculantes al tema de ingresos, de empleo, que son estructurales y que ya en otra lámina posterior les mostraré cómo estos se conjugan con otros y al final son factores enteramente detonantes para hacer que la decisión de emigrar pueda sí ser voluntaria, ¿no? Porque en la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores agrícolas lo hacen de esa manera, pero también forzada. Y también forzada porque hay factores estructurales que al no tenerlos en su lugar de origen o con mejores condiciones, esta situación que se puede entrecomillar de bienestar o de calidad de vida o de vivir mejor, ¿no? O en estos conceptos del buen vivir en su comunidad, pues está muy alejado. Al final sí queda dentro de esta línea como la migración una alternativa para poder subsanar lo otro. Y estos datos que les decía de la FAO, por ejemplo, ellos señalaban, no, en la lámina anterior, ahí, que el 55%, por ejemplo, de las personas que habitan en localidades rurales están en situación de pobreza. Si esto se empareja con el tema del COVID, que nos empezó como a ir mermando poco a poco en lo urbano, pero en lo rural es donde ha ido atacando y donde poco visible o poca visibilidad ha podido tener, ¿no? O los impactos todavía fueron un poco más a destiempo de cómo se fue viviendo en las ciudades. Si este tema de pobreza se sitúa ahora con lo de la pandemia, la FAO señalaba que 1 de 4 personas en situación de pobreza extrema estaban en zonas rurales, ¿no? O sea, su situación mengua demasiado. Pero aquí es importante hacer hincapié, sobre todo también en el tema y en la representación que puede significar para las mujeres. Hago hincapié en ello porque justo les mencionaba desde el inicio trabajadoras y trabajadores agrícolas, ¿no? Por lo general, digo, ya sé que todos ubicamos que ha habido una incorporación, ¿no? No muy reciente, tal vez sí, de las mujeres en los procesos migratorios, pero justo una característica de este tipo de migración es que por lo general es familiar, ¿no? Migran hombres, mujeres y que al final la característica es que también son como comunidades migrantes, con patrones de parentesco, comunitarios, de compadrazgo y con códigos étnicos muy bien establecidos, pero entre ellas hay que destacar a las mujeres por muchas situaciones que también afectan esta situación y que ahora con lo de la pandemia pues vino a abonar más a un tema de invisibilización con esto. Entonces aquí la FAO situaba que el 51.3% estaban justo en el campo, ¿no? Y las mujeres eran como las más afectadas. Ya a nivel general decía que solamente el 30% de ellas accede o tiene derechos sobre la tierra y el resto están completamente excluidas de programas que puedan garantizarles desde el equipamiento, infraestructura, hasta algún tipo de crédito que pueda sobre todo garantizar un acceso de ellas a por lo menos contar con los elementos o recursos económicos que puedan subsanar la situación y las necesidades familiares en lugares de origen. Si a esto le vamos viendo como los elementos de que detonen que ellas tengan que arrendar su mano de obra para hacer trabajo de jornal en una comunidad, en la misma comunidad, en una comunidad cercana, en una región distinta, o cuando migran y se insertan en el trabajo asalariado, pues ya los datos son abrumadores, ¿no? Porque estos señalan que 3 de cada 10 de ellas reciben un salario del trabajo que realizan, ¿no? Y cuando digo salario nos referimos a un salario mínimo. Más adelante les voy a compartir los porcentajes, ¿no? Pero muy pocos de ellos llegan a tener entre 2 o 3 salarios mínimos y eso hablamos de cierta manera que puede garantizar por lo menos para cubrir ciertas necesidades de la familia. Si le pasan a la siguiente, por favor. Si a esto le vamos eslabonando otro factor que es crucial, el tema educativo, pues también la FAO encontraba, ¿no? Aquí se me pasó poner el dato, pero una característica es la dificultad que tienen en el acceso a la educación y algunas de ellas lo pueden concluir
pero no es que sea que cumplían, o sea, que fue la primaria que la terminaron completa, ¿no? Sino a lo mejor cursaron un primer año, quedó a lo mejor el primer año inconcluso, no sé, por diversidad de factores, es una situación que viene a mermar justo la accesibilidad que ella tengan y que eso a su vez denota como en otro tipo de acceso a derechos o en términos de su participación en la comunidad o fuera de ello. Si a esto le agregamos ahora el elemento de salud por el tema de la pandemia, pues justo se ubicaba que solamente el 31% de las localidades en el medio rural tenían un establecimiento médico, ¿no? O sea, hablemos desde un centro de salud básico comunitario, ya no pensar como en el acceso que tendrían en poder llegar a un hospital de primer, segundo nivel en las cabeceras municipales. Y cuando digo ello, pues muchos ubicamos que esto significa de traslados de más de 1 a 2 horas y por lo general en algunas zonas tienen que pasar por caminos de terracería que dificulta, ¿no?, ese tipo de accesibilidad. Ahora, con el detonante de la pandemia, efectivamente, había procesos en varias de las comunidades en diferentes estados de nuestro país que migran, pues con la pandemia, cuando se decía esto del confinamiento, por eso les digo que es a ir viendo y escarbando cómo no esencializar lo que se nos ha dicho en el discurso que es esencial, porque las familias jornaleras no se quedaron en confinamiento, ¿no? O sea, desde el principio se dijo, son vitales porque su mano de obra es la que hace que estos productos lleguen, bla, 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 ¿no? ¿Cómo garantizar el confinamiento si además hay condiciones estructurales que ni siquiera les garantiza eso en los campos agrícolas, ¿no? En sus comunidades por los elementos que yo les compartía ahorita, era difícil compartirlo. Ya escuchaban también ahorita en la intervención de Roxana algunos detonantes que decían, bueno, ¿no? O sea, es cómo pensar un confinamiento o una sana distancia o tomar medidas cuando hay otros factores que posiblemente limiten el garantizar la accesibilidad a tener un mínimo de las medidas que nos han venido anunciando. Si le pasan a la siguiente, por favor. Entonces, todo esto al final nos deja como en el panorama cuando ya hablamos concretamente de las personas jornaleras que se incorporan en la actividad agrícola en nuestro país. Un componente de ellos es que justamente en su mayoría migran, pero también hay personas jornaleras que ya residen en algunas zonas que son locales o hay otras que en algún momento de su vida migraron, pero llevan años asentados. También esas son como otras características, porque muchos pensarán, o son jornaleros locales o toda la población jornalera es migrante. No, están como esta composición y además también hay personas jornaleras que migran de manera circular, de manera pendular, como algunos le llaman, ¿no? Etcétera. Sin embargo, algo cuando uno ya le escarba como en los datos, en la información oficial que hay, pues solamente hay una encuesta que se hizo en el 2009, que es la única que da como una generalidad de poder ir comprendiendo y permeándonos para conocer el perfil de la población jornalera en México, ¿no? Pero es de 2009 y de ahí hay varios estudios e investigaciones que nos aportan buena información, entre ellos los más recientes son los del primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de este año, que señala que son un poco más de 3 millones de personas jornaleras que hay en México, 3 millones. También esta encuesta dice que si le sumamos a los integrantes de su familia, pueden sumar alrededor de entre 8.5 o 9 millones. O sea, decir 9 millones no es mínima la cifra, ¿no? O sea, sí tiene como elementos de ir visibilizando por qué es importante hablar de migrantes internos, por qué es importante ir visibilizando el papel y la relevancia de las personas jornaleras en nuestro país. Sin embargo, estos datos señalan que de esa cifra, el 10% son mujeres, ¿no? Pareciera cosa de nada. El punto es eso, que a veces los datos hacen cortes donde también pues no se contabiliza o muchos factores que vemos que a veces son limitativos en términos de cómo se busca este tipo de información. Algo característico es que dice que 15 entidades concentran al 81% de la población jornalera, ¿no? Ahí les ilustro estos que ven ahí en la lista, que prácticamente son los que se ubican en el norte y en el noroeste de nuestro país. Sin embargo, ya les decía, aún con todos los registros y este enorme rezago de 11 años de no tener una encuesta más actualizada, haciendo como uso de las nuevas tecnologías para ver cómo se puede como
hacer mucho más estratégica y dinámica, poder contar con un diagnóstico, información confiable, pues nos lleva a un subregistro, ¿no? O sea, en realidad no hay algo que nos dé información y que nos dé claridad de entender la composición del germen de cuando hablamos de personas jornaleras en nuestro contexto mexicano. Si le pasan a la siguiente, por favor. Y con esto es también decirles como con lo que les acabo de compartir, si nosotros, pensando sobre todo en aquellos que tienen que emigrar, si se adhiere a otros factores, por ejemplo, con el tema de la ausencia de servicios básicos, el tema del desempleo que ya se los mencionaba, los índices de desnutrición, el analfabetismo que los entra en el tema de las mujeres, pero que a veces afecta a comunidades, ¿no? El tema de la mortalidad, ¿no? Los tipos de violencia, porque no solamente es los que podemos identificar a nivel del ámbito familiar o comunitario, también están los institucionales u otros más que podemos ir enumerando. En estos contextos rurales también, ¿no? Están como en un círculo que ha ido germinando, que se ha ido gestando, que va con el tema de la corrupción, ¿no? En algunas zonas hay presencia de militares y esto con el tema de la inseguridad, con el tema del narcotráfico, ha ido como destapando polos que ahora se vinculan a otros temas también cruciales en nuestro contexto, que son los desaparecidos o el desplazamiento forzado interno. Todo ello, a su vez, es un costal enorme de factores que les decía puede detonar y ha hecho, aparte del económico, que sean detonantes para que las familias tengan que salir y cruzarse. Y eso es como en la pregunta que veían en la lámina, ¿de dónde? Pues no solamente se van de estos territorios, muchos dicen migran del sur, sí, porque está concentrado mayoritariamente la migración de personas jornaleras en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pero también hay otros estados entre el centro bajío o en el mismo norte que migran o migran de manera muy interregional, interestatal, que a veces ni siquiera eso aparece en las estadísticas. Y todo eso al final abona para tener justo ¿cómo se llama? Como focos rojos que hacen que esta migración sea tan movible, con flujos tan dinámicos, con procesos internos tan complejos que han ido articulándose justo a los ciclos agrícolas en nuestro país. Todo esto es un germen de cultivo para los procesos que le vienen subsecuentemente, que son estos procesos de reclutamiento, de enganche y de contratación, porque a su vez han permitido históricamente aniquilar derechos, ¿no? Y derechos tan básicos que tendrían por estas condiciones y factores que vulneran su situación como personas en este ámbito o en estos contextos rurales indígenas que tengan que emigrar para ir a encontrar vida en otros lugares, hace que efectivamente en lugar de contar con procesos formales de contratación, existan mecanismos de reclutamiento o enganches que a veces llegan justo a los temas de trata de personas con fines de explotación laboral o hasta la esclavitud que va junto con pegado. Estos procesos les comparto en la siguiente lámina. Van como desde lo más formal que van a encontrar, son muchos, ¿no? Y cada estado, cada región tiene su distintivo, no en todos los lugares son iguales, pero por lo general sí suelen ser o comunes o con alguna característica en común. Algunos de de este proceso de cómo se recluta a ellos en su comunidad de origen o en los lugares de enganche y cómo se les traslada, lo más formal que ustedes pueden ver es como esa cartulina que ven en su pantalla. En esa cartulina está, eso es en la región de la montaña, en el estado de Guerrero, y pueden ver que esta cartulina en su formalidad incluye todos los elementos para que se pueda enganchar al trabajador o la trabajadora y porque además tiene elementos que le dicen, puedes ir con tu familia, porque además el tiempo de trabajo acá es de 4 o 6 meses, entonces es un poco impensable decir que las familias van a dejar a sus hijos o a su hija allá, ¿no? Y que solamente migre el marido. No, las condiciones por las que les describía no dan ni siquiera para pensar en eso. Y cómo pensar que además la vida en familia y comunitaria pueda hacerse como, sí, desgajarla, ¿no? De esa manera, separarla de esa manera. 6 meses en un lado, sí lo migren, sí lo viven las personas, pero cuando hablamos de las migraciones transnacionales o transcontinentales, en este caso, yo doy garantía como empleador o empleadora al mencionarte en esta cartulina informal del trabajo que te vas a ir a Guadalajara
te pongo el nombre del campo, te digo que vas a cortar, te pongo cuánto vas a ganar, pongo cuánto va a haber de abono para hacer el trato, te digo qué documentos te voy a solicitar, pero también ligeramente te menciono qué tipo de servicios voy a darte para que puedas llevarte a tus hijas y a tus hijos, algunos de los servicios que te garantizo, como que vas a tener médico, cuarto con luz, ¿no? Un tanque de gas, ¿no? Que siempre se los dan como medio llenos, ¿no? Porque ellos lo tienen que cargar conforme están allá. Y la estufa no es estufa, son parrillas, ¿no? Pero le pongo estufa porque suena bonito, hay que acomodarlo. También te garantizo tu salida, pues vas a tener una comida. Los trayectos de la región de la montaña, porque me he ido en ellos y por eso puedo decirles que o nos hemos aventado un día y medio hasta 2 de camino. Échenle nada más cuentas, cuántas horas son en salir desde, pongamos un horario, 5 de la tarde del Tlapa en la región de la montaña, para ir llegando a Sinaloa, es una salida el día lunes, para ir llegando a Sinaloa el martes, tal vez como a las 3 de la madrugada, ¿no? Digo, entre martes, miércoles, 3 de la madrugada, porque a lo mejor se nos descompuso el camión, porque a lo mejor nos pararon en algún retén, porque como son autobuses un poquito viejitos que no llevan papeles ni nada, o porque nos confunden con centroamericanos durante el trayecto, pues todo eso vale targando. Pero en tu trayecto, yo ahí te pongo que tienes una comida. Puede ser que te demos 2, etcétera, ¿no? Pongo tu día de salida y los horarios de contacto. Si le pasan a la siguiente, por favor. Lo otro formal es como ¿no? Puede ser, ahí ven que está el nombre de la empresa, ¿no? Pero puede ser que para la siguiente temporada ya sea otro, porque también hay que decir que algunas de las razones sociales de la empresa pueden cambiar por los esquemas comerciales que ellos tienen, pero pongo también lo básico como lo pueden lo pueden ver ahí, ¿no? Todo eso son justo como dicen los que están como en esta parte de mercadotecnia o de anuncio, son los mensajes claves que son llamativos para cuando alguien está en necesidad de buscar un trabajo. Veo ahí que dice, puedo llevar niños, me dan escuela, me dan cuarto, me pagan tanto, pues me voy, ¿no? O sea, al final es una forma de poder hacer que me enganchen para poder aceptar el tipo de reclutamiento que digo, desde aquí empieza la formalidad, todo lo demás se va trazando verbalmente hasta que llegan al campo agrícola. Si le pasan a la siguiente, por favor, y que es ahí donde vamos a ir aterrizando, ¿no? ¿A dónde llegan? ¿A dónde, cómo son como esos escenarios, esos territorios, ¿no? Donde convergen no solamente ellos como familias y como comunidad, sino con otras comunidades de diversos contextos, de diversas culturas, de diversos pueblos originarios, pero que al final lo que les va marcando una identidad laboral es justo las condiciones de trabajo en estos territorios laborales. Si le pasan a la siguiente, por favor. Y en estos territorios laborales, ahí ven unas motitas en este mapa. Se me pasó ayer cuando lo estaba mandando mapear los otros que están muy al sur-sureste. Están por colores porque ha sido una identificación que he ido haciendo por pueblos originarios de la región de la montaña u otros lugares, pero más de la región de la montaña. Pero solamente, si ven, son casi más de la mitad, ¿no? De los estados a nivel nacional. Ya les decía, la ENOE dice que 15 entidades concentran el 81% de la población. En la red hemos discutido, y también a mí lo que me ha tocado ir mapeando, 22 entidades federativas en nuestro país concentran mano de obra jornalera, y muchos de ellos vinculados justo al sector agroexportador, ¿no? O hay otros que es como de comercio distribución a nivel nacional. Pero prácticamente tenemos un territorio apto para ir incorporando mano de obra. Si le pasan a la siguiente, y esos son los territorios migrantes, los territorios jornaleros, los territorios laborales y territorios donde les decía, la única identidad común laboral que los une, pero que a su vez tampoco les garantiza procesos organizativos, pues son las condiciones en que viven y en que laboran en estas zonas agrícolas. No en todas les garantizan tener guardería, albergue, consultorio médico, ¿no? Y ahorita les voy a explicar también en qué cae esa diferencia de aquellos lugares donde las familias tienen que llegar y alquilar viviendas por su cuenta. Algunas las hemos encontrado en muy buenas condiciones y otras completamente
habitan en zonas muy cercanas a los surcos o en comunidades cercanas donde les prestan un espacio o a veces se los alquilan, pero van desde materiales de desechos que improvisan o están en bodegas o rentan viviendas con carencia de servicios, pero donde las tienen que habitar 2 o 3 familias, en algunas hasta 5 familias, porque eso permite amortiguar los gastos en estas zonas, a diferencia de quienes tienen albergues en estos campos agrícolas. Pero el tener albergues puede marcar una diferencia, pero no toda, y más adelante les voy a decir por qué. Concretamente, tomando como unos datos de referencia muy básicos para entender por qué hablamos de un trabajo precario, por qué hablamos de un trabajo que además de ser precario garantiza y fomenta el círculo de la explotación, es porque solamente alrededor del 33% labora sin una retribución económica, ¿no? O sea, puede ser drástico, sí. Se los comento porque, por ejemplo, en algún espacio de la red, una amiga, compañera, colega de la red y de mi organización en la que estoy, en CECIC, nos compartía que, por ejemplo, en algunos, esto del enganche, aparte de, yo les mencionaba ahí del abono que vieron en la lámina de 10 pesos, hay en algunas donde las cantidades superan eso, son de 1,000 pesos y demás, pero en otras, por ejemplo, ella nos compartía ya hace un par de años que era pagarle con aguardiente a la persona, ¿no? Eso completamente aniquila y contribuye a generar más la situación de cómo tú ves al otro, ¿no? Cómo lo referencias, cómo no dignificas la condición de trabajador o trabajadora que está ahí, ¿no? Posiblemente intercambia el aguardiente, sí, posiblemente va con otro mensaje implícito, sí, pero también es cierto que más allá de lo que les decía, sí, es complejo para las mujeres en estos contextos laborales como asalariadas tener acceso a un salario justo, ¿no? Ya no digamos digno, ¿no? Sino justo, como justo cuando no lo reciben, pues lo merma más. Ahorita, si quieren, retomo esto, alcancé a ver algo sobre el tema de niñas, niños, que veía aquí en el chat, pero les platico en un momentito sobre eso, ¿no? Porque también es como parte elemental de esto y que va unado, que al final se ha convertido como en un discurso de criminalizar a las familias, ¿no? Y les voy a explicar por qué. Dentro de esto, el 4% tiene acceso a servicios de salud por una carencia enorme, porque es una población a la cual no se le da garantías de acceso a la seguridad social, o las modalidades han ido cambiando. En algún momento en algunos estados operaba mucho esto de los pases, ya no es tan funcional ahora, pero no quiere decir que siga existiendo, claro que sí. Y hay otras modalidades en donde si sufre un accidente o cualquier situación que ponga en riesgo la integridad o salud más bien la salud de la persona jornalera, pues lo registran en el Seguro Social, pero una vez que lo dan de alta, lo dan de baja en el seguro, ¿no? O sea, eso completamente tampoco garantiza ningún tipo de prestación a la seguridad social, como puede ser contar con prestaciones ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra ahorita, como pensión, ¿no? U otras que están ahí. Y se dice, y por ejemplo, muy pocos de ellos, cuando están estos datos que dicen el 7% obtiene aguinaldo y vacaciones, pues eso también habría eso. Cuando vemos estos datos, habría que ir viendo qué se entiende con aguinaldo vacaciones, ¿no? Porque ya les decía, van por periodos y no es que en estos periodos ellos no descansen cuando son días festivos y por lo general se ajustan a la temporalidad de los ciclos agrícolas. Aguinaldo, pues es muy complicado. A veces son bonos que les dan, pero no necesariamente es aguinaldo. Y esto se agudiza más porque otro de los datos que estaba en esa lámina era que solamente el 3% tiene contrato escrito con su empleador o con su empleadora. Y cuando decimos escrito, a veces hace como un punteo más de las obligaciones de las trabajadoras y trabajadores que de las obligaciones que tienen como los patrones.
Ajá, en esa lámina. Y bueno, si a esto le unamos, como les decía, características, sobre todo de contextos rurales o indígenas, la población jornalera que está vinculada a esto, el 24% justo habla un idioma originario y 1 de cada 5 es indígena o de pueblo originario. Esas son como las características que también contribuyen o abonan a que justo sea una población a la que se le vulnera como trabajador y se le vulneran sus derechos. El 45% tiene entre 15 y 29 años. ¿Por qué esta edad es característica? Porque justo también es como la edad pues entre idónea para quien te está contratando por el tipo de dinamismo, actividad, corporeidad, fisionomía, todas las características, pero es el perfil idóneo que puede soportar las condiciones en un campo, sobre todo a cielo abierto o en invernadero. Es una población apta. O sea, hablamos de que es población que desde si como niño va acompañando a sus padres y en el proceso se inserta en la actividad agrícola, pues prácticamente deja 30, 40 años de su vida en esta actividad, ¿no? De estos, por ejemplo, encontrábamos que de cada 100, 15 son mujeres, y mujeres muy jóvenes, mujeres que muchas de ellas antes de los 15 pues también son madres de familia, y que también eso genera como pues esto, ¿no? Las condiciones idóneas para que se conviertan en mano de obra. Pero ya les mencionaba, porque hay otros factores también por encima de ellos. Y otro tema, pues ya salía con el tema de la escolaridad, que tampoco varía, y ven ustedes las cifras, ¿no? El promedio entre hombres y mujeres no tienen más acceso por ciertas características, pero tampoco significa como que todo, o tampoco es una garantía de que toda la población masculina o mujeres efectivamente hayan tenido acceso a la educación o que hayan concluido estudios pues ya digamos secundaria, preparatoria, porque también los esquemas, aunado a los factores que les decía, tampoco favorece como esa accesibilidad. Si le pasan a la siguiente, por favor, porque ya vamos casi sobre el tiempo, entonces ya es poco, ¿no? Entonces, al final, todo esto, en un resumen muy general, es como decirles que las condiciones en que laboran las personas jornaleras en México atraviesa por un modelo de explotación, ¿no? Y de desigualdad laboral que se ha fortalecido durante años. O sea, esto no es nuevo, existe desde que existe trabajo agrícola en nuestro continente, desde que se empezaron a formar las fincas, desde que se empezaron a hacer los enclaves agrícolas, y que evidentemente se ha ido agudizando mucho más con la pandemia. ¿A quiénes ha ido afectando más por las características o su composición? Ya lo decía en algún momento, a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, particularmente si son de contextos indígenas, a los adultos mayores, porque también va mucha población que labora, si no directamente en el campo, o muchos de ellos sí, pero que también son invisibles dentro de lo invisible, o los jornaleros con discapacidad, ¿no? Porque también nos hemos encontrado en algunos de ellos. Si le pasan a la siguiente, todo eso, aunado con la pandemia, les decía, es como muy complejo pensar en el espectro, cómo, cómo este lente de decirnos es esencial, sí, pero yo diría, como ahorita lo vamos a tocar, ¿no? Que de entrada, cuando hablamos de población jornalera, y voy tocando como en un punto el tema de la infancia trabajadora, porque sí me gustaría abordarlo antes de concluir la presentación, que de entrada algo que también ha estado ausente, y fíjense que no es una característica solamente en nuestro contexto mexicano, lo hemos ubicado en América Latina y en otros continentes. O sea, este esquema de explotación, estos esquemas de trabajo forzado o forzoso, sobre todo como estos elementos de vulnerar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores en el campo agrícola, imperan en muchas zonas, ¿no? Hemos encontrado varios datos en España, sobre todo en España, donde más aniquilado. Apenas salió un reportaje que también evidenciaba mucho la situación de jornaleros en Alemania, y en América Latina. Y no es porque no haya normatividad, ¿no? También no es porque no exista todo un esquema de derechos humanos en los diferentes niveles del sistema interamericano que hablen recientemente sobre este tema y que puntualicen en que los estados tienen la obligación de garantizar derechos, hacerlos exigibles, procurarlos, promover, etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos.
también atraviesa así por un tema de voluntad política, ¿no? Porque aunque para muchos pareciera nuevo, también es cierto que a nivel de los gobiernos no es tan nuevo este tema, ¿no? Que efectivamente hay desconocimiento, sí, porque ya les decía, es urgente tener diagnósticos. Yo les mencionaba que la encuesta que más o menos aporta elementos o la que tenemos es de 2009. De ahí uno tiene que estar buscando todo el trabajo que se hace desde la academia o desde organizaciones de sociedad civil y particularmente lo que aportas y uno aprende en este acompañamiento con las comunidades, pues está ahí. El punto es que no hay. Cuando digo voluntad política, no es como de no querer hacer o no, sino el tema es cómo sumar esa voluntad, porque si se va a generar política pública, la política que tenemos, y no hablo nada más como de este periodo, sino de los que nos han cobijado anteriormente, y lo decía, cómo también hacer esta mirada mucho más global. Efectivamente, la política pública está construida a partir de la carencia de datos y de información, y sumado a que no hay un conocimiento y un pulso del contexto y de las problemáticas que enfrentan las personas, porque siempre lo hacemos a partir de la lectura de uno, ¿no? De los que queremos a veces sumar voz sin realmente rescatar cuáles son y entender las necesidades de ellas y de ellos en sus diversos contextos, para quien migra, para quien está en lo local y se inserta en un campo agrícola, está asentado, etcétera. Si no partimos de esa premisa, si no conocemos el contexto, a veces nos lleva como a un escenario o a un nivel de prejuzgar, de prejuzgar condiciones. Muchas de ellas decimos, es que sus usos y costumbres, ¿no? O es que si les garantizamos esto va a servir para aquello, pero está pasando de nuestros razonamientos, no a partir de lo que permea en el fondo y en la estructura de todo esto. Y eso lleva a que justamente los programas que se han generado o los que ya han desaparecido, ninguno de ellos encontramos que estén articulados sobre todo en una política que efectivamente trate de dignificar las condiciones precarias de ellas y ellos. En muchos de ellos encontrarán que hablan, es que el objetivo es garantizar los derechos. Pero si fuera ese, no estaríamos hablando en estos tiempos de las condiciones precarias. Tal vez me faltó ilustrarles más, ¿no? Pero hay muchas de ellas que son ejemplos claros y que en este momento tal vez de intercambio, cuando estemos en el espacio, hay muchas historias de vida que dan cuenta de ello, ¿no? De qué significa dejar la vida de ellos cuando están migrando y cuando están trabajando porque un tractor los atropelló, porque una camioneta mató al hijo de una de estas familias, porque le fue amputado un brazo por el accionar de una maquinaria o porque lo atropellaron y se lesionó, porque no le garantizaban el transporte, entonces se tiene que ir caminando y tiene que atravesar la carretera para llegar del otro lado, pero es una carretera de estas, ¿no? Las transpeninsular que hay en algunos estados donde algunos de ellos los han atropellado, como los familiares que ahorita murieron por COVID y los tuvieron que enterrar en estos campos agrícolas porque ni contaron con el apoyo para trasladarlos a sus comunidades, ¿no? O sea, son como diferentes cosas. Y eso también tendría que atravesar, ya les pongo ahí, como por un cumplimiento de estándares, ¿no? Sobre todo de derechos humanos, laborales, ¿no? Porque no es que estés separado, y también ir como teniendo estas lecturas de a qué se refieren las empresas o a qué nos referimos cuando tomamos este discurso de responsabilidad social empresarial, ¿no? Porque puede ser que en el documento se vea bonito, pero cuando va uno a los campos, ya les decía, tocando el tema de los albergues, el que tú garantices albergues no significa que ya le estás dignificando o que estás dando un cumplimiento de responsabilidad social o de una buena práctica, porque una cama de concreto en un cuarto, en un albergue de 4x5, no significa un tema de buena práctica o de responsabilidad, solo por el hecho de decir que le estás garantizando albergue, ¿no? Una cama de concreto no dignifica eso. Un espacio donde hay ciertas irregularidades que no lleven como al buen cumplimiento, que permita hasta un tema de inspección, por ejemplo, laboral, ¿no? ¿Cómo hacerle eso? Si a esto le seguimos dejando el mote que hasta ahorita les decía, ¿no? Que es el último que ven en esta lámina de no romanticemos, ¿no? El trabajo que realizan ellas y ellos, porque si no queda como, sí, ellas nos llevan, no. Cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras en el sector agrícola,
antes o después de la pandemia, tiene que atravesar por un tema de concientizar en todos los niveles, por un tema de sensibilización, porque va muy de la mano con lo que les decía, es importante que conozcamos los contextos cuando hablamos de ellas y de ellos y de sus familias. También atraviesa por un tema de consumo responsable, ¿no? Porque eso también a veces se escapa o a veces decimos, sí, la manzana que me estoy comiendo llegó porque pues jornada tarahumara lo recuerda. Ajá, pero ¿qué proceso hay detrás para que esa manzana llegara y qué le significó a don Hermilo que estaba cortando y cosechando manzana, ¿no? Cuando viene de la tarahumara en otros procesos mucho más complejos. Y sobre todo porque depende de cadenas de comercio más justo. Y con la última lámina y ese cierro me lleva a decir como en esta suma, y ya más adelante, si quieren, en la discusión abordamos lo de infancia trabajadora, pero me gustaría compartirles que en esta, es como una reflexión que siempre me gusta dejarlos en, que tengamos como en estos espacios, que cuando veamos efectivamente cada hortaliza o fruta o producto que llega a nuestras mesas, no solamente, por eso les decía, no esencialicemos, porque hay procesos de explotación laboral detrás de cada ellos, pero además detrás de cada uno de ellos hay historias de vida de personas, hay proyectos de vida de personas y son personas, personas trabajadoras, personas con situaciones muy complejas y como las de uno de ellos que se las comento muy, muy brevemente como para ir cerrando la presentación de Celia. Celia es una compañera de 30 y tantos años de edad, MEPA, de una comunidad de la región de la montaña. Celia se pasó 1 año y medio. Celia es mamá de 2 niñas, de 2 niños, y aparte su pareja, y en ese año y medio su hijo y su hija más grandes, y más grandes me refiero de 9, de 10 o 9 años, si no me equivoco, tienen, estuvieron trabajando 1 año y medio en 6 estados diferentes, particularmente cosechaban tomatillo, jitomate, chile, en algunos de ellos pepino. En ninguno de estos 6 estados les garantizaron albergue, ellos tenían que rentar por su cuenta. En ese año y medio lograron juntar 80,000 pesos entre 4 integrantes, 4 manos de obra jornalera. Podrán, la cifra nos puede significar muchas cosas. Para ellos, porque acababan de levantar los cimientos de su vivienda con el trabajo que habían hecho anteriormente en otro periodo agrícola, las paredes que lo componían pues eran de lámina, pero habían juntado ese dinero justo para levantar las paredes y hacer un colado. Llevaban un par de semanas en la comunidad y por azares de la vida, el fuego del fogón alcanzó las láminas y no hubo tiempo de controlar el incendio, ¿no? Aún con la ayuda de los vecinos en la pequeña colonia donde viven, perdieron absolutamente todo, todo, todo. Tenía pocos meses de embarazo Celia, todo, todo, todo se perdió. Se quedaron solamente con lo que traían puesto en ese momento y evidentemente, pues algo que trastocó la vida de la familia, porque en este interactuar con la familia, hablo con las hijas y con los hijos, era como ese sentir de decimos, pues es que se quemó el dinero, ¿no? O sea, dice, mi marido se metió y empujó el pero pues ya no, dice, se quemó, se alcanzó a quemar por querer ir ahí. Entonces, Celia apenas se alivió hoy en la mañana y ha sido muy complejo, ¿no? Estar como ahora en esta situación por muchas razones, porque le ha significado, Celia es como más participativa, más dinámica, y en otro momento ahorita que compartamos, porque va unado, ¿no? Ya les decía, su hija y su hijo trabajaban, y abordaremos con más detalles si quieren, por qué este tema también de la infancia trabajadora, ¿no? Pero en este sentido, al final tocamos puertas y nadie volteó, el ayuntamiento le garantizó láminas muy básicas, proveyó de una mesa y unas sillas para que pudieran instalarse y tuvieron que limpiar el terreno donde se había quemado la vivienda y ahí pudieron sembrar algo porque pues los vecinos la apoyaron con eso y de eso que lograron sembrar ahorita pues les va a permitir estar por lo menos los próximos meses, pero Celia le apunta que sí va a tener que emigrar más adelante porque es muy complicado estar en estas condiciones por lo que le significó en su vida, pero además porque también están en una comunidad donde para que llegue el agua, híjoles, es muy complicado, ¿no? O sea, hasta en el tema de servicios, es una colonia que se formó porque son comunidades desplazadas por un tema de religión
y donde aunque el ayuntamiento los voltee a ver, pues eso no les garantiza también que tengan acceso a otro tipo de, pues sí, por lo menos de cuestiones de atención más básica como los tienen en sus comunidades de origen. Y todas ellas son migrantes, todas, ¿no? Son alrededor de 12, sumando a las desplazadas como, sí, unas 20 comunidades y enteramente todas son migrantes. Ustedes cuando van a estas comunidades, alrededor del 5% de sus habitantes son los que están y son como o el caso de Celia o los abuelitos que ya no migran o el delegado o el comisario que se quedan. Pero su vida y estas familias de estas comunidades Mepabata, de la región de la montaña, una característica es que ellos llegan a migrar hasta 5 veces al año. Su migración es muy circular y son los que más migran en todo el país, pero en todos lados, de verdad es a veces hasta terrorífico conocer las historias que los han golpeado, ¿no? Por eso hay mucho como esta frase de migran pero no saben si van a regresar y para ellos la migración es voy por vida. Entonces yo le voy dejando por ahí, vamos a tener este espacio de poder compartir inquietudes y poder abonar más en alguna duda, inquietud, reflexión, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita, por tu presentación. Excelente. Pues es un tema súper importante. Siempre ha sido muy importante para México este tema y la verdad has tocado puntos muy interesantes. Entonces vamos a pasar a las preguntas que aparecen en el chat. La primera que pues ya tú la mencionabas, la situación y de niños y niñas en la migración, pero lo que me parece importante del apunte que hace la pregunta es no dentro del marco de la estructura familiar, sino individual, o sea, qué pasa con los niños y niñas y adolescentes en esta dinámica de la migración. Sí, Uh-huh. sí, lo voy respondiendo, Nora. Igual trataré de ser breve. Pues mira, es complejo. Fíjate que una característica como de esta, más si hablamos como de migración interna agrícola, ya lo decía, por lo general sí hay niñas y niños que van con las familias. Esto no quiere decir que no migren niñas o niños o adolescentes en compañía de un tío o de otro familiar, ¿no? Pero casi no es muy común. Pero eso no significa que para ambos, ¿no? En ambos escenarios sea complejo, por diferentes situaciones. Ya les decía, desde que tienen que ir componiendo identidad, entorno individual, ¿no? En el entorno desde cómo estar en esta infancia, el entorno de repente construirlo en este proceso de voy, me subo a una camionetita o en un autobús y tengo que transitar horas a otro territorio en donde a lo mejor puede ser más padre o no, ¿no? O sea, los niños te pueden dar, les comparto, por ejemplo, algo muy, muy como de mucho sentimiento que me generó cuando en una comunidad a la que quiero muchísimo, porque hay muchas familias ahí pues hasta de compadrazgo que hemos hecho, pero algo que ubicaba en estos procesos migratorios era que los chavos, sobre todo las niñas, las adolescentes también, ¿qué les diré? Como entre los 12 años, tal vez 16, 17, sobre todo para aquellos que todavía no formaban familia, algo que veían en Sinaloa y empezaron a llegar a la comunidad fue que se teñían el cabello, ¿no? Y entonces, y empezaron a teñírselo de color castaño claro. Y luego los claros empezaron a darle, sobre todo en algunas de las chicas, que ya llegaban con el cabello verde o color rosa. Llamaba la atención porque justo para los adultos o para sus papás, pues les generaba otro referente, ¿no? Pues cómo llegas con los cabellos pintados. Y luego esta idea de son vándalos, ¿no? Son delincuentes y ya se drogan, ¿no? Entonces, como siguiéndolos con ellos y cuando nos fuimos y estuvimos en el campo, pues era no pintárselos porque era un rollo de moda. O sea, sí, pero era porque se instala como una especie de tianguis fuera del campo donde ellos están y uno de los puestos, que ya es un mega puesto, ¿no? Les lleva pinturas para el cabello y entonces se las ven, así como las venden celulares u otras cosas, es de casi se los llevaban a los cuartos ahí en el albergue y úsalo, y entonces les hacían las pruebas y los tintes, pues es evidente, ¿no? La chaviza nos vamos casando porque es lo que les decía, las características que van dando personalidad, identidad, y es, pues voy a teñirme el cabello, ¿no? Pero porque también para los jóvenes
estructura. Esos son como en los elementos más básicos, ¿no? Cuando le vamos bajando otros, ya en términos de lo que es estar insertos en el trabajo o a nivel de las violencias que pueden vivir en estos espacios, es complejo. La verdad es complejo y ha sido muy doloroso porque algo que a mí me ha marcado del tiempo que llevo como en esto ha sido muchos de los que conocí y otros que aprendí a conocer en el camino es justo cómo entender los duelos cuando una niña o un niño muere en un campo agrícola, ¿no? A mí me tocó en 2007 y fue toda una experiencia porque hasta hubo en algún momento una situación que generó conflicto en la comunidad, ¿no? Por la misma lectura que tenía para la comunidad y cómo ir entendiendo esto de, en lugar de decir infancia trabajadora, trabajo infantil, ¿no? Explotación infantil, y más como verlas a ellos y ellos, como dicen, solas o solos. Y esto cuando los encuentras y que están ahí en el proceso, y sobre todo para las adolescentes, ¿no? Era cómo decir que fui violentada, cómo decir que a lo mejor el campero en la entrada me está acosando, ¿no? Era algo de las cosas que me empezó a mí a surgir ahí. Y la otra era, les decía, cuando un niño muere en estas circunstancias, muchos de ellos en el proceso eran que morían porque estaban o trabajando o porque como no había guardería, los padres se los llevan al surco y en algunos de ellos era porque sí, lo voy a decir así, perdón por la palabra, ¿no? De quienes estamos en el espacio, pero sí, a veces por cuestiones de no ver, ¿no? Y en un margen de mucha estupidez, ¿no? De manejar así tan, yo sé que son terrenos y demás, pero estos lugares, muchos de ellos eran visibles y se veían las niñas y los niños y las camionetas atravesaron. Por lo menos 3 de ellos me tocó, ¿no? Y lamentablemente no hubo la posibilidad de trasladarlos a su lugar de origen, ¿no? Algunos de ellos nos enteramos y hubo que localizarlos en estos lugares. Algunos digo clandestinos porque no son panteones, en algunos sí, pero esa es la parte más fuerte. A mí me ha marcado por cómo pensar en qué significa migrar, ¿no? En esta lectura de dejar vida ya, de dejar a un familiar. Eso es como esta parte que a veces de ahí es como, lo referenció sobre todo por lo fuerte también que significa para los hermanos o demás integrantes en la familia. Si lo vamos viendo más como en el trabajo agrícola, es complejo, pero también me ha estado como, pues no convenciendo, sino ha sido justo como en la práctica de estos intercambios, tratando de desenmarañar como la parte de qué significa para las empresas esto de que empleen a niñas y niños. Ha generado un discurso de o son sus padres o el niño es el que quiere trabajar porque dice que su familia no come. Sí, sí es cierto, pero también te dicen, es que si no los contratos se me van, ¿no? O me amenazan. O son los padres los que explotan a sus hijos porque así es su costumbre, porque en el pueblo así lo hacen, ¿no? Pero también es cierto que la misma empresa fomenta y garantiza eso, porque es conveniente poder tener a 2 niñas o niños que no los reconozcas como trabajadores asalariados, sino que lo que tú les das como ingreso, se los des como un complemento al salario integrado de los padres, ¿no? O sea, no reconoces, pero es como de, ay, te está haciendo un favor tu hijo, entonces las cubetitas que él junta, yo te lo voy a pagar, te voy a dar los 100 pesos que le damos, ¿no? Lo fomentan en el momento en que no les da guardería, lo fomentan en el momento en que tampoco dentro de esa guardería les genera albergue, o ya no digamos como esto, sino justamente como una política que lleve a ver cómo voy a proveer y garantizar que estas niñas y niños no estén expuestos, pero pues al final los dejas. Entonces cuando haces un operativo o cuando se hace inspección o cuando hablan en público, es más fácil decir, son los padres, porque los padres son los que traen a sus hijos a que se les explote, porque así están acostumbrados. Y luego cuando le preguntas a un padre, pues buscan aquel que en términos del discurso va a decir, sí, pues mi hijo trabaja. Sí, pero porque está dado dentro de estas condiciones estructurales que también permea esta forma de política empresarial de decir, en estas condiciones me conviene que los integrantes de las familias trabajen, ¿no? Y que también atraviesa por un discurso más institucional, por eso refiero mucho como infancia trabajadora, ¿no? Cómo en nuestro contexto mexicano se han hecho reformas del 2013 para acá, sobre todo
por lo que desde la OIT se ha señalado para proteger a la infancia en nuestro país y a nivel global, ¿no? Y una de ellas es porque el trabajo agrícola está considerado como dentro de los trabajos peligrosos por varias razones, y entre ellos porque no permite el desarrollo, lo pone en riesgo, por lo que ya decía, si muere o no un niño en un campo, sufre un accidente o no tiene atención médica, etcétera. Pero entonces hacen una política que vaya con un enfoque de erradicación, y la erradicación pues ha llevado a que los operativos vayan y sean cobijados de este discurso, ¿no? Vamos y esconden a los niños, o vamos y no los encontramos, o vamos sin decir nada. Pero es a lo, o sea, al final lo que hemos encontrado cuando se han hecho estos operativos, o por ejemplo nos ha tocado en algunos que los detienen cuando hacen sus trayectos de las viviendas a los campos agrícolas, y al final terminan diciendo, no, pues aquí llevan a 10 niños, vamos a bajarlos, ya ven cómo si los padres los llevan para que trabajen. Ajá, pero en esos puntos donde justo se hacen los operativos son en comunidades donde no tienen albergues. Entonces, al final es como una forma también de ser omiso y de ir excluyendo las responsabilidades que le tocan a la parte del empleador o de la empleadora que los está contratando. Y también omiso, cuando digo, es qué responsabilidad hay de la autoridad municipal, estatal y también federal de poder ir permeando esto. O sea, ¿cómo no generar una política que al final tenga un enfoque, pero que le ha tenido otro tipo de repercusiones para las familias? Las familias no van a dejar de emigrar. Y si esto lo pensamos más allá, como ahorita preguntaban, para las niñas o niños que emigran solos, imagínense, ¿no? O sea, al final, ¿qué parte de defensa pueden de hacer, ¿no? Si son restringidos o si simplemente impera el adultrecentismo, disculpen si no lo pronuncié bien, en estos campos agrícolas, ¿no? ¿Cómo puedes hacer defendible a la niñez cuando está sola y a lo mejor solamente está el tío, pero el tío se fue a trabajar, pero al niño no lo dejan y se tiene que quedar en el cuarto donde está? Pero a lo mejor también puede correr un riesgo porque no hay nadie que lo vigile, ¿no? Entonces puede haber diferentes circunstancias, es complejo. Lo que quiero decir es que al final lo que se ha hecho en el tema de la niñez sí ha tenido efectos contrarios de lo que pudiera ser una buena política de protección para ellas y ellos, y más si lo pensamos justamente en uno de los sectores donde tendría que pensar en estos de migración y lo que significa cuando ellas puedan desplazarse de solas o solos, ¿no? No sé si al final no respondí, dije que iba a ser breve, pero vean, ya me absorbí 10 minutos también. Gracias. Bueno, pues has tocado muchas de las respuestas a preguntas que se han hecho, pero bueno, vamos a colocar una más que va a tratar de englobarla, sobre todo lo de los impactos del COVID en el proceso de migración, lo que tiene que ver con cómo ha afectado a la población indígena, si esto ha generado una actitud diferente por parte de los migrantes, si ha existido una política de salubridad hacia ellos y, bueno, en general, si el impacto de diferentes perspectivas se ha preguntado, ¿no? Entonces, si nos pudieras dar respuesta. Claro que sí, buenísima pregunta porque también no lo abordé a profundidad. Ha sido crucial por lo siguiente, ya les decía, complejo sobre todo desde cómo se hizo o se ha querido transmitir la información relativa, primero de entender de qué virus estamos hablando, a qué nos referimos cuando decimos COVID, cuando decimos pandemia, cómo eso se entiende a partir de la lectura de los contextos rurales o indígenas y más de la población que está en proceso de migración, o hablemos en general de personas jornaleras, ¿no? La otra también ha sido porque las dificultades en términos del acceso a este tipo de información. Cuando empezó la pandemia en México, muchas de las familias estaban justamente en estados de trabajo agrícola. Entonces empezó a llegar y en algunos centros de trabajo hicieron manuales que a lo mejor permitió proteger a la población que estaba ahí, pero no al resto de la población que no está directamente en un centro de trabajo donde haya albergue, ¿no? Porque hay muchos campos que están alejados de los centros urbanos o que sus distancias dificultan ya no solamente como su ubicación, sino hasta el tema de señal.
Entonces, cuando se empiezan a difundir, y además era la otra, cómo difundirlo, cómo explicarle a la población, ya les decía, desde entender esto de qué es COVID, ¿no? ¿Por qué COVID? Hasta de decirle, oye, tienes que lavarte las manos, tienes que usar cubrebocas. Pues de entrada muchos de ellos usan paliacates, ¿no? Pero era también como decir, ¿cómo te digo que te pongas gel antibacterial o que cumplas las medidas higiénicas necesarias cuando muchos de ellos en la labor, en el campo, en el surco, es complejo pensar en la sana distancia porque tampoco se les garantizó, tampoco les proveen de los insumos necesarios para que ellos puedan lavarse las manos constantemente? Si lo tienen en su vivienda o en el albergue, es en ese momento, pero no en el campo agrícola. Hay campos que efectivamente tienen y les dotan de sanitarios o los fueron implementando, pero les digo, hay muchos campos de ellos, sobre todo nos tocó que cuando iba terminando el trabajo en la zona noroeste, fueron hacia el centro bajío, y ahí hay mucha zona agrícola que no necesariamente son centros con infraestructura. Entonces la población sale de sus viviendas en sus camionetas y se inserta en el trabajo, y ahí está el agricultor que puede traer su cubrebocas, pero no significa que les ponga un módulo sanitario, ¿no? Ni mucho menos garrafones de agua porque ellos llevan. Entonces, ¿cómo pensar en esto, no? Cuando había condiciones que no han permitido como que puedan cubrirlas, y porque además no hemos visto hasta ahorita, a pesar de los meses, y que les digo, ya inició nuevamente el ciclo agrícola en Sinaloa y va para el noroeste, en esta articulación interinstitucional, ¿no? Entre la parte de los empleadores con las autoridades municipales y con las autoridades estatales. Han hecho sí monitoreos, han hecho visitas, pero les digo, solamente son para aquellos campos agrícolas que están cercanos, que permiten transitar, ¿no? Pero no en aquellos que están en zona de desiertos o que están más metidos a la sierra o que están a 3 horas de distancia o que quedan en otro municipio sin indicatura distante. No, eso ha sido complejo. La otra, porque ya les mencionaba, el tema de seguridad social ha sido algo que en esta situación ha agudizado, ¿no? Porque si en otras condiciones es difícil que puedan acceder a la atención médica, pues ha quedado en lo mismo. Muchos de ellos recurren a la atención con médicos particulares, y cuando digo médicos particulares son como en muchos lugares los conocemos, ¿no? O farmacias similares o las farmacias locales que están ahí, pero sin más. Tampoco fue posible pensar en el confinamiento porque ya les digo, los albergues por sus características no, en algunos cuartos a veces si llega más de la población que pensaban, pues hay veces que los cuartos no alcanzan para que los habite una familia. A veces hay 2 familias o más integrantes que ese espacio de 4x5 no permita la sana distancia, ni mucho menos el confinamiento. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en abril sacó una guía para los centros de trabajo agrícola, la cual revisamos y les hicimos algunas pequeñas adecuaciones, pero el punto que notamos aquí es que aunque esta guía se compartió con los centros de trabajo, no hemos encontrado cómo se está haciendo un monitoreo, ¿no? Hasta el momento, porque les digo, la actividad agrícola no acaba en el país, sigue, pero no hay un monitoreo que lleve a ver justamente cómo el patrón está implementando las medidas que garantice desde los temas de contagio hasta un tema de atención médica. Si a esto le agregamos que cuando son comunidades que están migrando, en un principio por la emergencia hubo regiones en donde a veces desde el llamado, desde el que hicieron las mismas comunidades hasta organizaciones de sociedad civil, se implementaron corredores o sanitarios, ¿no? O estos, ¿cómo les llaman? Ay, se me fue la palabra, pero que permitiera como la revisión cuando ellos llegaban o cuando salían. Eso nada más duró unas semanas. Prácticamente después de esa, varias que estuvieron migrando entre julio, agosto a Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, ya no pasaban por ningún control sanitario. El control venía prácticamente de las familias, y muchos de ellos hubo que hacer desde buscar los medios de decirle cómo hacer audios en algunos idiomas originarios para que se les pueda compartir, pensar en algunos materiales que pudieran ser accesibles, porque como muchos decían, hagan infografías. Pero ya esa infografía, ¿cómo les va a llegar? ¿Cómo la van a entender, no? O aunque él se procese,
pero si no tengo gel, o sea, han sido como varias cuestiones que sí ha sido muy difícil que se les garantice. Y ya para cerrar mi comentario, cuando nosotros empezamos a tratar de ubicar datos para ver cuántos casos de contagio o casos positivos o población había sido ubicada, son contados, les puedo mencionar entre 4 o 5 estados donde solamente la Secretaría de Salud Estatal compartió algunos datos donde llevaba así como un conteo a partir de un vínculo con autoridades municipales de ubicar contagios y brotes que se dieron en algunos albergues o en algunos lugares de trabajo agrícola. Fuera de eso, o sea, ya les decía, son casi más de 20 estados, solamente 4 o 5 podían tener datos y el resto prácticamente, por lo menos en los que estaban en actividad agrícola, no ubicamos nada. Y algunos de ellos empezamos nosotros a identificarlos por periodísticas, por llamadas telefónicas que nos hacían las compañeras o compañeros y que iban desde, oye, avisa al hospital, y era buscar un enlace y decir, oye, un familiar esto, o una mujer se va a aliviar, garantízale que tengan los medios, hasta estos otros donde se murió, lo enterramos, ¿qué podemos hacer? Pueden buscarnos apoyo para que traslademos el cuerpo, las cenizas de mi padre, otros tuvieron que enterrarlos, y de ellos les puedo decir, tal vez me faltarán dedos, porque varios de ellos los hemos escuchado así, ¿no? En este intercambio con compañeros. Oye, sé que murió fulano de tal, sé que de allá, de tal municipio en la región falleció. No hay el dato exacto, ¿no? Es como la referencia, pero sí es lastimoso que eso a nivel de las estadísticas no aparezca, y eso ha sido como otro de los factores que en términos de la pandemia sí termina como mermando sus condiciones, pero que no recae en lo esencial, ¿no? Lo esencial no les ha significado mejores garantías para que ellos puedan acceder a contar con las medidas necesarias de protección, ¿no? Y de acceso a la atención médica. Bien, también algo que está muy recurrente es, frente al proceso de explotación y exclusión que sufren los migrantes, ¿cuáles han sido las respuestas de ellos? O sea, aparte de las fundaciones y aparte de esto, y que, bueno, no solamente qué ha sido la respuesta, sino qué posibilidades tienen de responder, o sea, de organizarse, de responder o de pensar de otra manera esta relación laboral. Sí, mira, ha sido justo algo que hemos encontrado como, sí, una debilidad, ¿no? No quiere decir que no existan experiencias. Hay una, y se las destaco muy puntualmente, por ejemplo, las compañeras y los compañeros de San Quintín, con todo este proceso que llevaron en 2007 con la huelga, justamente es como un referente de un proceso organizativo, ¿no? Más allá del papel de la alianza o del mismo sindicato en lo individual, en lo comunitario, sí es un referente claro de que han iniciado y hay un proceso organizativo de justo de exigir, ¿no? De hablar y de apropiarse de un discurso, de decir, no me hacen un favor empleándome, ¿no? Si hay condiciones donde yo identifico que es explotación, que hay abuso laboral o que no hay condiciones, ¿no? Que sean favorables, que son precarias. Sin embargo, esta experiencia no podemos decirla, o hay otras aparte de ellas también muy locales en otros lugares, tal vez de asentamiento, donde hay compañeros que tienen como cierta representación, o llamémoslo también como liderazgo, ¿no? Donde apoyan y han hecho iniciativas más colectivas, más al interior como en estas regiones. Sin embargo, como para, si lo queremos ver como más en el ámbito nacional, justo eso no ha terminado como de permear en todas las personas jornaleras, y eso ha dificultado, porque también trae su propio proceso complejo, ¿no? Cómo hacer un proceso organizativo donde convergen diferentes pueblos originarios, donde las lecturas de su misma situación también atraviesa por otros factores, ¿no? Entonces sí va como muy de la mano. Yo no quiero decir que no se hayan apropiado, claro que sí. Cuando ustedes hablan o andan en campos agrícolas o en la misma comunidad, pueden ir encontrando que en este discurso, en este intercambio, sí es decir, no soy esclavo, ¿no? Sí es ubicar como en lo que le sucede, ¿por qué no ganar un salario justo? Se dificulta también pensar en un proceso organizativo justo por su movilidad, ¿no? Ya decía los otros componentes, pero también su movilidad. Si es difícil que ellos puedan, por ejemplo, hacer una denuncia de un caso por la violación a un derecho, ya sea porque no le pagaron su salario, porque es difícil poder acceder a estos mecanismos, ¿no? De acceso a la justicia. Ya lo digo porque a lo mejor la institución le queda 3 horas de camino, porque no hay intérprete, porque no hay traductor.
Imagínense eso para hacer un proceso organizativo, ¿no? Porque a lo mejor en 4 meses está en Sinaloa y se va a Chihuahua después, o se va a Zacatecas, se va a Michoacán, o regresa a su comunidad y a los 2 meses vuelve a salir, o el que regresó, pero no se encuentra con el que a lo mejor se fue a la baja, ¿no? Esa movilidad también ha sido como un componente que no ha favorecido que justamente se pueda intencionar un proceso. Eso no quiere decir que no se intencione o que lo están haciendo. Algo que me ha permitido ver justo como en este caminar de las pocas experiencias, tampoco me atrevo a decir que así sea en todos lados, ¿no? Es que sí hay una apropiación del discurso. Muchos dicen, es que no conocen sus derechos, es cierto, pero a veces más allá de que los conozcan o no, es lo que les decía, no hay mecanismo que les permita justamente ejercerlos y garantizarlos, ¿no? Porque pueden ellos identificar que a lo mejor el salario que les están pagando no es justo, pero cuando lo exige, la respuesta inmediata es te corro del campo, te anoto en una lista negra, no te vuelvo a contratar, o hago algo que signifique como una forma de amedrentarte, de intimidarte. Entonces puede ser que me cohíba, que mejor no organice, ¿no? Hace la temporada del ciclo agrícola en Sinaloa, no sabría decirles con precisión, se fue en noviembre, diciembre, yo creo, justo en un campo agrícola pararon labores por 1 o 2 días, trabajadores de ese campo por un tema de salarios. Y eso a veces son ejemplos que denotan otros brotes en otros campos agrícolas. Para muchos de ellos la respuesta que ha sido una y también habla de un proceso organizativo más familiar, como pues sí, en algunos puedo decirle que va unado a lo comunitario. Es si no, por ejemplo, si veo que no, me dijeron en el campo, me van a pagar un ejemplo, 200 pesos, pero llego y me pagan 130, estoy tal vez una semana o 2 y puede ser que algún familiar me diga, no, acá sí está en el campo en el que estoy, me están pagando 200 la tarea, por ejemplo, ¿no? O 180 el día. Y a lo mejor él diga, pues sí, yo aquí estamos 40, vámonos a ese campo, ¿no? Ese es un proceso organizativo que al final para el patrón es, se está escapando, ¿no? No está dando cumplimiento al tiempo que pactamos. No, no es tanto así, sino que él está buscando las mejoras de un salario mucho más justo y que sea equitativo por el trabajo que está desempeñando. Y su organización llevó a que con esas 40 personas decidieran salirse e irse a otro campo donde mejor le están pagando. Son formas organizativas muy chiquitas, muy familiares, pero que denotan, ¿no? Que al final después se reproducen y se han dado. Les digo, no es en la mayoría, pero por lo menos sí eso me ha tocado y es ahí donde tal vez es el aporte que podemos hacer desde otras trincheras, ir apoquinando esos procesos para irlos fortaleciendo conjuntamente con ellos, porque nosotros no vamos a enseñar. Es un proceso de aprendizaje con ellos, pero quienes lo van a detonar y detonar son ellas y ellos, ¿no? Bueno, gracias Margarita por tu presentación, por las respuestas. Se nos quedan algunas en el tintero, pero creo que la mayoría con lo que tú has explicado se ha dado respuesta. Ya nos pueden enviar las preguntas y en la parte final de pronto podríamos, si Margarita nos acompaña hasta el final, retomar un poco el planteamiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una excelente presentación. Has puesto puntos que son importantísimos y neurálgicos y sobre todo lo que me encanta es esta fuerza que le colocas para hacernos sentir parte de lo que estás hablando y de lo que nos estás diciendo, para que la verdad es el sentimiento que le colocas a esto. Se nota que lo vives y que estás frente a ello todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, muchas gracias, porque eso es lo importante de este seminario y es tener contacto exactamente, no la academia aislada, sino la academia que está presente y que tiene contacto con las comunidades, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante para nosotros. Te agradecemos muchísimo tu presentación. Y bueno, vamos a dar un espacio muy pequeñito de 5 minutos para que puedan levantarse y estirarse y tomar un poco de agua. Y regresamos a la última presentación, que es la de Armando Bartra. Bueno, pues no más me queda, estírese por favor. Gracias, Margarita. Sí, no, gracias a ti, Nora, y gracias a todas y todos. Sí, aquí estaré con gusto y muchísimas gracias por su paciencia. Aquí andamos. No, al contrario, gracias a ti. Sí.